nuestra historia, nunca hemos tenido la movilidad demográfica que vemos ahora. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la habilidad para viajar más allá de nuestra comunidad o región fue una tarea ardua y consumidora de tiempo. Ahora, las tecnologías de comunicación y transporte nos permiten tener medios para viajar muy convenientes, eficientes y generalmente accesibles en costo. Con esa movilidad, ha surgido una creciente dinámica de globalización de la población sobre el planeta, lo cual a la vez significa que es más probable que nunca que estemos en contacto con y desarrollemos relaciones con personas de culturas diferentes a las propias. El aprender a negociar interacciones a través de diferentes culturas será, por lo tanto, una de las competencias más cruciales del siglo XXI. La cultura es en cierta forma lo que el agua es para un pescado. Es el sostén de nuestra sociedad, tan envolvedor que tendemos a notarlo solo cuando nos falta o no está funcionando. La cultura puede entenderse desde varias facetas. La cultura consiste de los patrones intergeneracionales de pensamiento, valor y comportamiento que definen a un grupo de personas. La cultura representa una colección de patrones mentales y de comportamiento que da a las personas un sentido de pertenencia a un grupo o comunidad reconocida por ser diferente a otras. Todos nacemos en una cultura y nuestro comportamiento contribuye a ella y coevoluciona con ella. La cultura muchas veces se confunde con la etnicidad, la raza y la nacionalidad. Estos conceptos ciertamente se relacionan con la cultura, pero no son iguales. Etnicidad se refiere a un conjunto de características lingüísticas, históricas, religiosas o compartidas en grupo que permiten a sus integrantes identificarse como miembros. Aunque la cultura es parte de la definición de un grupo étnico, la cultura en sí es siempre más que una etnicidad. La mayoría de las culturas poseen múltiples grupos étnicos dentro de ellas, por lo que la cultura es una intersección más amplia de características. La nacionalidad simplemente se refiere a las personas nacidas, desarrolladas, naturalizadas o adoptadas a la ciudadanía de cierto país o estado político. En contraste, el concepto de raza se refiere a un grupo de personas con características comunes de apariencia, genética o física, tales como rasgos faciales o color de piel. Diversas investigaciones confirman que la diferencia promedio de DNA entre dos personas seleccionadas al azar es típicamente menos del 0.1%, por lo que la base biológica del concepto de raza es extremadamente pequeña, no obstante la gran importancia que seguido le damos en la vida social. Otra forma de ver las culturas es en relación con las diversas intersecciones y grupos que emergen dentro de ellas. Las coculturas son grupos de individuos dentro de cierta cultura que se identifican como un subgrupo distintivo, típicamente definido por comportamientos adoptados, creencias, reglas, símbolos, rituales y actividades. Basados en ciertas interacciones intragrupos, en un momento dado, los llamados goths, los steampunks, los cosplayers, yuppies, milicias, skinheads, bikers, los sordos, los gay, los anti-vaxxers y demás, pudieran ser considerados coculturas. Por ejemplo, en Estados Unidos, la región del sur es considerada por muchas personas tener una cocultura de manierismos y normas distintivas, las cuales son producto de sus antecedentes más agrarios y particular historia política. En España, los andaluces tenderían a identificarse como una cocultura dentro de una nacionalidad y cultura. Tales coculturas seguido buscan hacerse culturas autónomas y naciones, ilustrando así las formas complejas en que se traslapan y se interrelacionan los conceptos de cultura, raza, etnicidad, nacionalidad y coculturas.
Cualquier niño normal que nace dentro de cierta cultura está ya estructurado para aprender el lenguaje, las normas y las reglas de esa cultura. La cultura no es genética, pero la predisposición para aprender de la cultura en la que crecemos sí es genética. La cultura es intergeneracional en el sentido que los niños no solo nacen dentro de una cultura ya existente, sino que la adquieren y la llevan consigo, contribuyen a ella y la co-crean durante el transcurso de sus vidas, finalmente transmitiéndola a la siguiente generación que nace. La cultura habrá evolucionado, pero aún se parecerá y reflejará algunos aspectos de características anteriores. Así, la cultura es dinámica en el sentido que siempre está en un proceso de evolución, de complejas interdependencias e influencias de sus diversos elementos que la integran. La comunicación intercultural se refiere al proceso en el que surgen significados generados por la interacción entre personas de diferentes culturas. Los estudios interculturales buscan entender la comunicación en este tipo de situaciones. Un ejemplo sería el estudio de cómo los japoneses y norteamericanos usan e interpretan excusas de manera diferente cuando están en el contexto de una negociación. Esto es diferente a los estudios transculturales, los cuales buscan identificar los aspectos comunes o universales de la comunicación. Por ejemplo, los estudios que detectan los aspectos comunes de una bienvenida por teléfono o un saludo verbal son estudios transculturales. Los estudios culturales investigan cómo ciertos rituales de comunicación caracterizan de manera distintiva a cada cultura. Por ejemplo, el Super Bowl, las corridas de toros o el Festival Asiático Hindú de Colores, Holi, son espejos en los que se reflejan ciertos valores, símbolos e historias culturalmente originales. La cultura influencia la manera en que pensamos, las formas en que percibimos el mundo, las formas en que evaluamos el mundo a nuestro alrededor y las formas en que nos comportamos y nos comunicamos en el mundo. Una persona que crece en una cultura agraria y de campo, de seguro tiene un conjunto de diferentes significados y percepciones de un caballo que otra persona que crece en una cultura más urbana. Un ejemplo trágico de la historia sobre percepciones culturales distintas es la interpretación equivocada que pudo haber llevado, por lo menos en parte, a la decisión de Estados Unidos de tirar la bomba atómica en Hiroshima. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial se le pidió al premier japonés Kantaro Suzuki su respuesta sobre la declaración de Potsdam que había dado fin a la guerra en Europa. Suzuki contestó con un término relativamente vago, pero culturalmente apropiado, implicando que simplemente se reservaba su comentario, mokatsu, lo cual puede interpretarse como silencio. Pero en lenguaje japonés, como en la mayoría de los lenguajes, las palabras tienen múltiples y a veces sutiles significados dependiendo de las insinuaciones de contexto que solo son apreciados plenamente por los miembros de esa cultura. En este caso, una traducción de japonés al inglés dio la definición estándar de silencio, pero también la de no me importa, un mensaje de desprecio, que tiene una implicación más insultante e indefinida. Estados Unidos interpretó la respuesta del premier como una negativa a buscar un final negociado de la guerra, acorde con los estereotipos americanos de la cultura japonesa, viéndolo como otro ejemplo típico del espíritu fanático Banzai y Kamikaze, lo cual era evidencia que un movimiento estratégico más contundente de parte de Estados Unidos se requería para poder darle fin a la guerra. La cultura afecta también nuestras apreciaciones. Se considera relativamente normal comer carne de caballo en ciertas áreas de Europa, pero en Estados Unidos generalmente se le considera como una idea relativamente repulsiva. Si un alemán le felicita por su Schmack, lo que significa una joya o algún ornamento,
un judío o un americano pudiera considerarlo ofensivo por su significado en Yiddish, persona idiota o tonta. En algunas culturas árabes el mostrar la suela de su zapato es ofensivo, mientras que en la mayoría de las demás es solo una forma relajante de reclinarse al estar sentado. Finalmente, la cultura obviamente influye en el comportamiento y la comunicación, tanto verbal como no verbal. La forma en que las personas visten, por ejemplo, la cabeza cubierta o descubierta, en que se saludan, por ejemplo, inclinándose o dando la mano, en que se hablan, por ejemplo, tío, maestra, profesor, y casi una variedad infinita de diferencias surgen cuando interactuamos con personas de otra cultura. Tales diferencias integran buena parte de la diversidad maravillosa de la vida cotidiana en un mundo móvil en que las culturas entran en contacto directo de manera constante. Veamos algunos axiomas básicos sobre el contacto intercultural antes de analizar qué constituye la esencia de una comunicación intercultural competente. Primero, las culturas no interactúan, las personas sí. La cultura siempre afecta a quién eres y cómo te comunicas con los demás. Sin embargo, las personas pueden negociar sus identidades en una interacción dada donde su cultura no domine las imágenes, estereotipos o funciones de esa interacción. Dos personas pueden venir de culturas muy diferentes y verse en un evento social de alguna conferencia profesional y al final del mismo estar interactuando menos con base en sus estilos culturales y más como personas distintas. En general, cuando primero conocemos a alguien, la única información con la cual operamos para poder evaluar cómo proceder con la comunicación es su cultura. Esta información se basa en buena parte en el estímulo de la generalización. Es decir, lo que pensamos que es cierto de algún grupo es probablemente cierto también de todas las personas de ese grupo. Claramente tal conclusión tiende a estar equivocada, por lo que entre más interactuamos con una persona, más podemos llegar a conocerla en lo individual. Este es llamado el proceso de individualización. Ya no la tratamos a la persona como representativa de cierta cultura, sino como una persona diferente. La cultura solo puede manifestarse en el comportamiento de una persona y en la medida que no veamos el reflejo de una cultura en su comportamiento, no estaremos interactuando con la cultura de esa persona. Segundo, las diferencias son por lo menos tan agudas dentro de una cultura que entre culturas. Otra manera de decir esto es que las personas son más y más similares en sus características y comportamiento de comunicación de lo que son diferentes. Y las culturas son más y más similares de lo que son diferentes. Esto pareciera contraintuitivo porque todos vemos tantas diferencias obvias de vestido, color de piel, instituciones y normas de comportamiento. Esto no es sorprendente, dado que tendemos a notar las diferencias más de lo que notamos las similitudes, ya que las similitudes no sobresalen tanto. Pero aún así es muy fácil para cualquiera descubrir que todas las culturas utilizan el contacto con los ojos, todas tienen el mismo significado de reír y llorar, todas experimentan las mismas emociones básicas: alegría, tristeza, coraje, sorpresa, desprecio, disgusto, temor. Y toda cultura tiene rituales también de saludar y despedirse. Todas regulan los turnos al hablar cotidianamente. Todas entienden ciertas diferencias entre contextos de conversación interpersonal y de presentaciones en público, y todas formulan gestos que representan conceptos tales como disculpar, perdonar, culpar, cuestionar, amenazar y demás. Es decir, hemos venido evolucionando como humanos y los humanos evolucionamos para cumplir ciertas funciones individuales de reproducción y vida en grupo,
donde la comunicación necesita llenar varias funciones esenciales para competir y cooperar en la sociedad. Las culturas pudieran diferir en cómo ejercen estas funciones, pero todas usan la comunicación para cumplir funciones similares. No es sorprendente entonces que la cultura y la comunicación estén tan estrechamente vinculadas. Tercero, todas las culturas buscan usar criterios similares para evaluar la comunicación. Cuando consideramos lo que hace a un buen comunicador, los comportamientos esperados pudieran variar de cultura a cultura, pero en todas las culturas se espera que tal comunicación sea apropiada y efectiva. Lo apropiado es lo adecuado, legítimo o aceptable de un comportamiento en cierto contexto. Lo efectivo es el grado en que el comportamiento logra cumplir las funciones que intenta satisfacer o servir. En la medida que la comunicación es apropiada y efectiva, se hacen menos importantes otros criterios, tales como exactitud, eficiencia, claridad, grado de comprensión, coherencia y adaptabilidad. En este sentido, la competencia del comunicador es una apreciación de qué tan apropiado y efectivo es el comunicador. Cuarto, las apreciaciones de una comunicación difieren de una persona a otra. Después de que usted y otra persona tienen una conversación, su apreciación de su propia competencia en esa conversación será un tanto diferente de la apreciación de esta persona de su competencia. A la inversa, la apreciación de la otra persona sobre su competencia será diferente a su apreciación de la competencia de esa persona. Podremos tener criterios similares de propiedad y efectividad, pero los aplicamos de manera diferente a diferentes comportamientos. Es posible seleccionar 4 tipos de destrezas que muy probablemente jueguen un rol importante en casi cualquier interacción: cortesía, compostura, coordinación y expresión. Cortesía es la destreza de demostrar atención, poner interés y preocuparse por los demás interactuantes en una conversación. Requiere el contacto visual, hacer preguntas, responder a temas que las otras personas aborden y darle seguimiento para que los demás interactuantes se sientan atendidos. Compostura es la destreza de demostrar calma, autocontrol, confianza y seguridad. Se demuestra minimizando señales de nerviosismo o ansiedad, tales como gestos, cambio de tono vocal, pausas alargadas al hablar y fragmentación de oraciones. Más positivamente se despliega con la fluidez de movimiento, coherencia y terminación de frases y consistencia de comportamiento verbal y no verbal. Coordinación es la destreza de manejar la dirección y flujo de una interacción, entrando y saliendo suavemente de las conversaciones, manejando interrupciones y hablando sin abusar del tiempo, facilitando la participación de los interactuantes y balanceando el tiempo para hablar y escuchar en la interacción. Expresión es la destreza de animar el comportamiento verbal y no verbal a través del nivel de actividad, nivel de energía y variedad. Los comunicadores expresivos usan gestos, humor, metáforas, cuentos, vocabulario bien adaptado, variedad vocal y vívidas expresiones faciales para complementar su comunicación. Estas destrezas se traslapan entre sí, pero juntas representan buena parte del mapa de competencia de la comunicación intercultural. El cuarto componente de competencia intercultural es la adaptación contextual. El término contexto es un concepto muy amplio, pero puede subdividirse en 4 aspectos básicos. Primero, la cultura misma
es una forma de definir el contexto de una interacción. La interacción es intercultural o intracultural y en qué cultura está realizándose la interacción. Segundo, ¿qué tipo de relaciones tiene el comunicador con los otros interactuantes? Diferentes tipos de comunicación se requieren y son apropiadas en diferentes relaciones, independientemente de la cultura. Por lo tanto, le hablamos diferente a un compañero o compañera de trabajo que a nuestro gerente, diferente a nuestro hijo o hija que al de la otra persona, y diferente a nuestra esposa o esposo que a nuestra amiga o amigo. Tercero, ¿en qué tipo de situación o ambiente físico nos estamos comunicando? Nos comunicamos diferente en un elevador que en una sala de conferencia. Existen diferentes reglas de comunicación en el salón de clase que en la playa. Finalmente, la función de comunicación en una entrevista es muy diferente a la de un conflicto con nuestra esposa. El tomar en cuenta estas diversas facetas de contexto pueden orientar al actor para saber lo que se requiere para desempeñarse competentemente en cualquier comunicación. El quinto componente de una actuación de comunicador es la atención a los resultados deseados de una situación. Una obra de teatro trágica anticipa un resultado diferente en la audiencia al de una comedia. Una audiencia que espera una obra romántica se frustrará si la obra es de misterio de un asesinato. Y una audiencia de cine quedará confundida con una película de ciencia ficción si está esperando un drama histórico. Diferentes situaciones de interacción anticipan diferentes resultados. Una entrevista anticipa una decisión de contratación de alguien. Una negociación o conflicto anticipa una decisión relevante al problema. Y en una primera cita se anticipa con un gesto el deseo o no de una relación futura, ya sea con un beso, despedida rápida o algo aún más prometedor. Independientemente de qué resultado anticipa o proyecta la situación, la actuación será evaluada por su propiedad y efectividad en relación con estos resultados. En resumen, casi todo lo que valoramos en la vida se logra a través de un proceso de comunicación. En particular, existe ya sólida evidencia de que entre más capital social, es decir, redes sociales y soporte social, tenemos en nuestras vidas, más felices seremos y menor será la probabilidad de que enfermemos o muramos. Con mayor movilidad y acceso a medios sociales, estamos desarrollando una mayor capacidad para este capital social, más que nunca antes en nuestra historia. El nivel de éxito que logremos en lo individual al interactuar en esas redes sociales dependerá fundamentalmente en nuestra competencia de comunicación. En este sentido muy básico, nuestra habilidad para comunicar competentemente dentro y entre redes sociales es y será esencial para la felicidad y satisfacción en nuestras vidas.